¿Qué onda, bichos? ¿Todo bien? Bueno, ayer fue el discurso de Bukele y de Milei frente a la ONU, a la Organización de las Naciones Unidas. Y criticaron y atacaron durísimo a la Agenda 2030. O bueno, ya no sé si le deberíamos decir así. Porque bueno, ya no sé si le deberíamos decir Agenda 2030 o ahora Agenda 2045. No sé, porque hace 2 días, justamente, se aprobó. No hace 2 días, hace un par de días. Se aprobó eh, más tiempo para esta famosa agenda. Y ahora va a ser Agenda 2045 y obviamente le han agregado más objetivos, más disque objetivos que van en contra de la humanidad, en contra de la naturaleza, en contra de Dios y en contra de la libertad. Y esto viene así desde hace mucho tiempo. Al inicio eran solo 8 objetivos. Luego en 2015 hicieron una asamblea y se decidió hacer la Agenda 2030 y se hicieron 17 los objetivos. Y ahora son 40, es la Agenda 2045 y son muchos más los objetivos. Pero bueno, esta era una noticia bastante interesante, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a analizar algunas partes de los discursos, obviamente del presidente de Nayib Bukele, presidente salvadoreño Nayib Bukele, y del presidente argentino Javier Milei. Pero antes, quiero decirles que dejen like, se suscriban al canal y activen la campanita de las notificaciones para no perderse ninguno de mis videos. Así que ahora nada, vamos allá. A ver, acá tenemos el discurso de Bukele. Veamos. A que se dirija a la asamblea. Ahí está, llega. Señor presidente de la Asamblea General, excelentísimo jefe de Estado y de Gobierno, honorables miembros de las delegaciones que nos acompañan en este día, señoras y señores, cuando vine por primera vez a la Asamblea General de las Naciones Unidas, hace 5 años en 2019, sé que muchos no conocían El Salvador o ni siquiera habían oído hablar del Salvador. Y si lo conocían, solo tenían malas referencias, o el país más violento del mundo, o el país de las maras. Otros no sabían de dónde quedaba en el mapa. Ay, de hecho esta es la primera vez que va a la Asamblea de la ONU ya en su segundo periodo, en su segundo mandato. Gracias a Dios, eso ha cambiado significativamente, y en muy poco tiempo. 5 años después de aquel primer discurso, vengo acá como presidente de un país que ahora tiene voz en el mundo. En mis discursos anteriores ante esta Asamblea General, les hablé sobre la búsqueda de nuestra verdadera independencia. Por décadas estuvimos encadenados por las consecuencias de una guerra civil importada. Guerra civil importada, dice, importada por 2 grandes potencias, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Por una falsa paz que dejó más muertos que la propia guerra. Las pandillas. También les hablé de la importancia de recordar que la primera responsabilidad de un gobierno es con su propio pueblo, así como la trascendencia de tomar nuestro propio destino en nuestras propias manos. Fuimos ingenuos en pensar que otros países nos salvarían o que otras naciones nos regalarían nuestra libertad por simple bondad. Tuvimos que entenderlo para luego tener la valentía de romper nuestras cadenas nosotros mismos y reclamar nuestro derecho legítimo a ser libres. En los últimos 5 años, El Salvador renació. Devolvimos las calles de nuestro país a nuestra gente y establecimos una floreciente industria turística,
siendo sede de eventos internacionales de surf, de deportes, de Surf entretenimiento. City, los Juegos Olímpicos Centroamericanos y del Caribe, Miss Universo, entre otros. Le dimos a miles de salvadoreños que huyeron de las guerras y de la pobreza un país al cual regresar. Hicimos de nuestra nación, que fue una vez la capital mundial de los Y homicidios. fíjense. Bukele no está leyendo. Bukele nunca lleva papeles escritos o discursos. O sea, obviamente a los discursos él se los prepara junto a su equipo. Pero Bukele jamás ha leído como presidente. O sea, nunca lee. En cambio, Milei sí lee, pero tampoco es una cosa que critico porque está bien. Pero fíjense, Los homicidios, el país más seguro de todo el hemisferio occidental. Fue el desafío más grande que nuestra nación ha superado. Y aunque todavía nos queda un largo camino por recorrer y muchas cosas por lograr, estamos al alcance de la verdadera independencia y en el camino a la libertad plena. La transformación de El Salvador no tiene comparación y nuestro éxito es innegable. Cualquiera puede visitar El Salvador y comprobarlo por sí mismo. Los salvadoreños, independientemente de por quienes hayan votado, el pueblo o la ciudad donde hayan nacido, de lo poco o mucho que hayan tenido, de si están dentro o fuera de nuestras fronteras, se han unido para trabajar y apoyar cada una de nuestras decisiones, cada una de las decisiones que le permiten a El Salvador ser el país donde la gente puede vivir tranquila y feliz, donde las aspiraciones espirituales, más allá de las materiales, trasciendan a todos. Hoy el mundo mira el ejemplo de El Salvador y se pregunta, ¿cómo puede una nación levantarse en tan poco tiempo? Pero tal vez esa no sea la pregunta que deberían hacerse. miren acá las señoras de Están Cuba. haciendo otra pregunta. ¿Cómo es que el mundo está cayendo tan rápido? Y acá empieza a tirarle duro Dicen a que la El Salvador- izquierda progre, a la Agenda 2030, a Soros y a todos los socialistas. Ahora nada contra la corriente, porque mientras el Salvador se volvió más seguro, el mundo se volvió más inseguro. Mientras el pueblo salvadoreño se volvió más optimista, la mayoría de la gente en el mundo moderno se vuelve cada vez más pesimista. Y sí, tienen razón. El mundo se ha vuelto dividido, deprimido, preocupado, hostil y sin esperanza. Y lo ha hecho a una velocidad sin precedentes. Hoy el mundo libre ya no es libre. Esto no es una exageración. Trágicamente vemos pruebas innegables de esta decadencia todos los días. Las nuevas amenazas de guerras continúan. Cuando el mundo libre se volvió libre, fue gracias a sus principios de libertad de expresión, igualdad ante la ley, unidad y respeto por la propiedad privada. Libertad de expresión, atención, libertad de expresión. Ya está tirándole a Lula da Silva en Brasil, que prohibió el uso de Twitter, de X o como lo quieran llamar. Está tirándole a Maduro, en Venezuela ya sabemos por qué. Luego, está tirándole a todas las plataformas, a todas las plataformas que te censuran si hablas en contra de los progres, en contra de la agenda, como por ejemplo en algunos casos YouTube ha censurado ciertos videos de un politólogo argentino, Agustín Laje. Luego, ¿qué más dijo? A ver, libertad de expresión. Y ya vimos que le tiró a Lula, a Maduro, porque de hecho ayer, antier, hace siempre un par de días, Bukele se reunió con Elon Musk, es decir, el máximo exponente de la libertad de expresión del mundo, el dueño de Twitter, el dueño de X. Luego, ¿qué más dijo? Voy a regresar, a ver. Fue gracias a sus principios de libertad de expresión, igualdad ante la ley, unidad y respeto por la propiedad privada. Igualdad ante la ley, unidad y respeto por la propiedad privada. Está tirándole a las dictaduras comunistas que no respetan la propiedad privada. Es decir, Cuba, es decir, Nicaragua y es decir, Venezuela.
las tres más grandes dictaduras izquierdistas, comunistas de la historia, en los últimos 30 años de Latinoamérica. Y Cuba no solo de los últimos 30 años, Cuba desde hace mucho que viene con una dictadura. Venezuela también. Y ahí solo ya vemos, ya le tiró a varias ramas, Pero una vez una nación abandona sus principios que la hacen libre, es solo cuestión de tiempo para que pierda su libertad por completo. Las consecuencias se están desarrollando ante nuestros propios ojos. Las podemos ver. En algunas ciudades del llamado primer mundo, las tiendas necesitan asegurar sus productos detrás de puertas de vidrio con llave para evitar robos. Y no hablo ni siquiera de productos caros, sino de cosas sencillas como una barra de chocolate o una rasuradora. Aquí, atención, porque aquí, muchachos, se refiere a nada más y nada menos que los Estados Unidos. Y le está tirando otra vez, esta vez a Joe Biden. Porque claramente, en Estados Unidos, en ciertos estados, hay leyes que te permiten robar si no es hasta una cierta cantidad. Es decir, si vos robás menos de $1.000, no es delito. Entonces, ¿qué están haciendo los supermercados en un país considerado o llamado de primer mundo, como los Estados Unidos? Tienen que poner vidrios de seguridad para proteger los productos, porque si no la gente se los roba y la ley se los permite. ¿Y quién ha estado dejando hacer todo esto? Joe Biden. Si Donald Trump estuviese, y Donald Trump va a ganar las elecciones en noviembre en Estados Unidos, nada de eso hubiera pasado. Es decir, si yo voy a algún lugar en Estados Unidos y, por ejemplo, esta cámara cuesta 400 pesos, o sea, $400, yo me la robo y no es delito. O sea, es decir, es una locura, estamos hablando. Y todo eso también es impulsado por los socialistas, por Soros. O sea, es decir, ¿de qué estamos hablando? El mundo se está volviendo loco. No podemos seguir así. Se viene una de las más grandes crisis humanitarias de la historia. Y aquí lo dice. Y lo dice también Milei, Ojo. Bueno, sigamos. En otras ciudades, las calles ya no pertenecen a la gente, sino que han caído en manos de la indigencia, de las pandillas, del crimen organizado y de las drogas. Acá siempre se refiere a los Estados Unidos, siempre. Porque fíjense, no me recuerdo ahora, si no mal recuerdo era por la zona de Nueva York, Pensilvania, esa zona de allá, en la que literalmente hay ciudades zombies, donde la gente, donde manda la droga, donde la mayoría de la gente son drogados y caminan todos, o sea, que parecen zombies. Y hay videos de eso, hay pruebas. Siempre en Estados Unidos. ¿Y de quién es la culpa de eso? De su gobernador, Joe Biden. No puedes reclamar el título de mundo libre si ni siquiera tu gente es libre para caminar por las calles sin temor a ser acosada, robada o asesinada. También estamos siendo testigos en tiempo real de la erosión de la libertad de expresión. Lo mismo. A Brasil, con Lula da Silva, Venezuela, Nicaragua, Cuba, ciertos países de Europa, como por ejemplo España, que con Pedro Sánchez está rumbo a ser otro país más, como Venezuela, como Brasil. Hace apenas una década, Occidente era el bastión de la libertad de expresión. Y ahora es sermoneado por quienes solían denunciar. Las plataformas más grandes de redes sociales en el mundo fueron obligadas a censurar a sus usuarios a petición de sus gobiernos. Y acá otra vez tirándole a Brasil. Escuchen bien esto, Ahora es sermoneado por quienes solían denunciar.
Escuchen, escuchen. Las plataformas más grandes de redes sociales en el mundo Las fueron plataformas más grandes de redes sociales en el mundo obligadas a censurar a sus usuarios a petición fueron obligadas a censurar sus usuarios a petición de sus gobiernos. de sus gobiernos. Es decir, porque por el mismo caso que pasó hace poco, de que Lula da Silva le ordenó a Elon Musk que cerrara todas las cuentas, que cerrara todas las cuentas de sus opositores y que le dieran la información de la cuenta de todos los brasileños. Es decir, es una locura esto. Un presidente no puede meterse. Primero de todo, está yendo en contra de libertad, en contra de la libertad humana, en contra de la libertad de expresión, porque cerró Twitter, porque Elon Musk le dijo que no, porque claramente que iba a ser Elon Musk. Y tercero, estás metiéndote en una empresa privada que no es de tu país. Es decir, es como que si Bukele ahora viene, qué sé yo, va a los Estados Unidos y le dice a Elon Musk de que quiere ser el nuevo jefe de Tesla. Es decir, es una locura esto. A ver, sigamos. Ciudadanos de países occidentales han sido arrestados por compartir publicaciones en redes sociales. Venezuela. Los partidos gobernantes han intentado prohibir a su oposición política. Venezuela. Estas no son acusaciones Brasil. ni teorías de conspiración, son hechos comprobables y ampliamente documentados. Todo lo que está pasando en Venezuela, en Brasil, en Cuba, en Nicaragua. No se puede ganar el respeto del pueblo sin respetar al pueblo. Esta frase es muy bonita, muy bonita. No se puede ganar el respeto del pueblo sin respetar al pueblo. Anótensela. Esto ni siquiera comenzó hace poco, pero lo notamos más, porque en los últimos años se ha acelerado. Y esta aceleración significa que estamos acercándonos a un tenebroso punto de inflexión. Estamos ante una nueva era oscura de la humanidad. Estamos ante una nueva era oscura de la humanidad. Como salvadoreños reconocemos estos síntomas. Porque ya los pasamos. Porque hemos pasado por todos ellos. Vivimos las etapas de la caída de nuestra nación una por una. Y estamos viendo esas mismas etapas una vez más, pero esta vez a escala global. No podemos ni deseamos decirles a otros países lo que tienen que hacer. Cada país debe tomar sus propias decisiones y hacer lo que sea mejor para su gente. Solo podemos ofrecer una palabra de advertencia de un amigo que ha pasado por una época oscura y ha librado la batalla de su vida para salir de ella. No podemos cambiar el curso del mundo. El Salvador es un país demasiado pequeño. Somos de hecho el país más pequeño de todo el continente americano. ¿Cierto? Esto es mucho más grande que nosotros y de hecho es más grande que cualquier nación. No podemos prevenir los tiempos oscuros que se avecinan. Pero lo que sí podemos hacer es convertirnos en un pequeño refugio ante la tormenta que se aproxima y mantener la esperanza. Es decir, acá puede ser una metáfora, ojo, porque regresemos a historia antigua, a la época antes de Jesús, en la que Israel o Ismael, algo así, no me acuerdo ahora bien los nombres, era ¿cómo se llama? Era uno de los hijos de Abraham, historia de religión judía, católica, y él era uno que le explicaba los sueños, ¿no? Entonces el rey de Egipto, el faraón, ahora no voy a contar la historia completa porque es muy larga, el faraón de Egipto lo llamó porque lo habían echado y todo, ¿no? Y que había tenido el sueño de que primero venían 7 vacas grandes, o sea, bien comidas, bien alimentadas y todo, y luego 7 vacas chiquitas, todas así malnutridas y todo. Entonces, la metáfora era de que se le acercaban 7 años de prosperidad y luego 7 años de crisis. ¿Y qué pasó? Egipto, como sabía eso, porque Israel le había dicho al faraón, en esos 7 años de prosperidad, mientras todo el mundo prosperaba, estaba todos felices y todo,
¿Qué es lo que está pasando ahorita? Porque allá voy a hacer la comparación. Mientras todos están felices, Egipto, ¿qué hizo? Recolectó cosas para los 7 años sucesivos de crisis y efectivamente esa crisis estuvo. ¿Y qué pasó? Que todos los otros países tuvieron que ir a Egipto. Egipto le subió los precios, subió todo, entonces Egipto llegó ganando. Es decir, ¿qué ha pasado en los últimos 70 años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial? Que lo dice Milei en su discurso, que lo vamos a analizar mañana. En los últimos 70 años es la época donde más paz se ha tenido en el mundo, paz relativa, entre comillas, pero no ha habido ninguna guerra mundial tan grande como la fueron la primera y la segunda. Coincide también con el periodo de mayor crecimiento económico a nivel mundial, sobre todo después de la crisis del 29 y después de la Segunda Guerra Mundial, obvio. ¿Y qué está pasando? Todo el mundo está así, feliz, En cambio, El Salvador, y la Argentina también, pero ahora vamos a poner el ejemplo de El Salvador. El Salvador está protegiéndose para el futuro, para lo que le espera a la humanidad en futuro, para la crisis que va a haber en futuro. El Salvador quiere ser un país donde se pueda estar seguros. En El Salvador no encarcelamos a nuestra oposición, no censuramos opiniones, no confiscamos bienes de quienes piensan diferente. No arrestamos a las personas por expresar sus ideas. En El Salvador tu libertad de expresión, así como tu propiedad privada, siempre estarán protegidas. E incluso, durante el famoso mes del orgullo, Bukele está en contra de eso, obviamente. Jamás en El Salvador se vio a un policía o alguien del gobierno decirle a los que marchaban por el mes del orgullo LGBT, jamás se vio a un policía ni ningún miembro del Estado salvadoreño, del gobierno salvadoreño, hacerle algo a esa gente que se manifestaba. ¿Manifestaba para qué? No sé. Pero jamás se le ha hecho nada a nadie, a opositores, a gente que la piensa diferente, a cualquier persona que no la piense igual que vos. En El Salvador priorizamos la seguridad de nuestros ciudadanos honestos sobre la comodidad de los criminales. Y esta frase es muy dura, es muy. Algunos dicen de que hemos encarcelado miles, pero hemos liberado a millones. Es decir, han encarcelado a miles y miles de pandilleros, sí, es cierto, pero han liberado a millones de salvadoreños. Ahora son los buenos, los que viven libres, sin miedo, con sus libertades y derechos humanos totalmente respetados. Y ahora El Salvador es el 8º país más seguro del mundo. 8º país más seguro del mundo. Gente prospere. Ojo con eso. Por eso fomentamos la innovación y alentamos las nuevas ideas. Alentamos las nuevas ideas. Entendemos que se necesita un espacio seguro y libre para que los conceptos florezcan. Las visiones deben investigarse, probarse y experimentarse. No deben ser sofocadas por regulaciones anticuadas o por el miedo al cambio. En El Salvador encontrarán un espacio para perseguir sus ambiciones, ya sea en el campo de la tecnología, la finanza, la energía, la medicina, las artes, la cultura, la música o la arquitectura. Hace unos años, El Salvador solía ser uno de los lugares más oscuros de todo el planeta. Pero en poco tiempo nuestra nación renació, porque nos recordamos a nosotros mismos que la libertad se toma, no se da ni se regala. Y como todo en la vida que vale la pena tener, necesita cuidado y mantenimiento. Hoy El Salvador es un país seguro para el progreso y la innovación, pero también para la familia y para la búsqueda de nuestros propósitos. Pero también para la familia, ojo con eso. Individuales. En el nuevo El Salvador todos tienen cabida. Ofrecemos este espacio seguro principalmente para nuestra gente, pero también para quienes deseen compartir y contribuir a nuestra visión. No será fácil,
De hecho, el paso siguiente tal vez es más difícil que el anterior. Hemos liberado nuestro país, pero debemos mantener esa libertad y debemos hacerlo en un mundo que cada vez es menos libre. El Salvador ha dejado atrás su pasado, al que juramos nunca más volver. Tal vez sea demasiado tarde para evitar los tiempos oscuros que enfrenta nuestro mundo hoy, pero no es demasiado tarde para construir una arca y capear la tormenta. Que Dios bendiga a la humanidad. Muchas gracias. Escuchen cómo la aplaudieron, escucharon. Es decir, en este discurso Bukele le tiró sobre todo a los dictadores, al dictador de Venezuela Nicolás Maduro Moros, al dictador de Cuba, al dictador o al tirano de Nicaragua Daniel Ortega, a Lula da Silva en Brasil, que debería estar preso, y encima no solo está libre, sino que está ejerciendo un cargo político. Le tiró mucho a la Agenda 2030 o 2045, así como Milei, que su discurso lo vamos a analizar mañana siempre a la misma hora, a las 5:45. Luego, ¿qué más se puede decir? Bueno, tienen razón con criticar a la agenda tanto y tanto. 3 motivos les voy a dar nomás, 3. Y no tienen nada que ver con la ideología de género, porque ese es un tema aparte. Puedo hacer millones y millones de videos sobre eso. Le voy a dar solo 3 motivos. Número 1. Según lo que dicen, la ONU nació para mantener la paz en el mundo. Y sí, lo han logrado, es cierto. Pero ¿quién es el máximo encargado, el máximo jefe de la ONU? Los Estados Unidos. ¿Y qué han hecho los Estados Unidos durante estos últimos años? Entre Rusia y Ucrania, los Estados Unidos han mandado muchos militares a Ucrania, que ni siquiera hace parte de la NATO o de la OTAN, como para decir, lo vamos a ayudar. Y se supone que los Estados Unidos son... no se supone, los Estados Unidos son los jefes de la ONU, los máximos jefes. Y se supone que la ONU nació para mantener paz en el mundo. Pero ¿qué significa? Que sus máximos jefes son los que van a hacer guerras. Fueron hace mucho tiempo a Vietnam. Fueron a Afganistán. Son 2 países ya. Fueron a El Salvador. 3 países. Ahora fueron a Ucrania. 4 países. Y ahora se quieren meter con Israel y con Palestina. Esta es una razón. La segunda, la Agenda 2030 dice entre sus objetivos, ¿no?, de que el mundo tiene que ser más seguro. Y por seguro, pues, mi opinión es seguro en cuanto a la criminalidad. Obviamente hay más seguridades, pero la máxima seguridad es la criminalidad. Entonces, ¿por qué cuando un país como El Salvador hace algo para meter presos a los criminales, a delincuentes, a pandilleros, a vareros? ¿Por qué cuando hace algo para darle más seguridad a su pueblo, y ahora somos el 8º país más seguro del mundo? ¿Por qué entonces vienen a decir que pobrecitos los criminales, que los derechos humanos, que tienen que comer pollo en las prisiones, que no tienen, que tienen que tener una colchoneta bien cómoda, que Bukele es un dictador? O sea, se andan inventando tantas cosas por algo que en teoría está en su agenda perversa, agenda impulsada por George Soros. Tercer y último motivo. La izquierda, ya sea izquierda socialista, izquierda progre, izquierda comunista, izquierda extrema, comunismo extremo, socialismo, cualquier tipo de izquierda, es solo y únicamente para aportar daños
a un país, a la población de ese país, al mundo y al universo. Y acá 3 razones para estar en contra de esta agenda tan perversa como es la Agenda 2030. Sin hablar de otros temas como la ideología de género, como por ejemplo la legalización del aborto, como por ejemplo podría ser la legalización del aborto en todo el mundo, sí. Y muchos más temas. Legalizar las drogas. Legalizar la criminalidad. Es decir, estamos locos. El mundo se está volviendo loco. Pero bueno, hasta acá el video de hoy. Espero les haya gustado mucho este análisis. Dejen un like para que mañana saquemos el análisis del discurso del presidente argentino Javier Gerardo Milei, que está muy bueno, muy bueno, igual que el de Bukele. Le tira mucho a dictadores, a la agenda. No, está todo buenísimo, mañana lo vamos a hacer. Así que dejen like, suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones para no perderse ninguno de mis videos. Nosotros nos vemos mañana en un nuevo video. ¡Adiós! Y por supuesto, ¡viva la libertad, carajo!